Bienvenidos a una nueva y detallada exploración de nuestras fuentes históricas. Para hoy tenemos preparada una inmersión bastante profunda en un tema que, bueno, quienes conocen un poco la historia europea seguro que les suena. Sí, el famoso concepto alemán. Exacto, el Kulturkampf, la famosa lucha cultural, que, a ver, es uno de esos términos que a menudo se despacha en un par de párrafos en los libros de texto, ¿verdad? Como si fuera un simple choque burocrático aburrido entre políticos prusianos y unos cuantos obispos obstinados. Totalmente. Y es una pena porque es muchísimo más que eso. Pues sí. Y por eso el material que vamos a diseccionar hoy demuestra que quedarse en esa superficie es un error. Nos vamos a sumergir en los extractos de la obra Der Kulturkampf, editada por el historiador Rudolf Lill. Nuestra misión hoy es destilar cómo este conflicto del siglo XIX terminó moldeando literalmente la política moderna. Una misión ambiciosa, desde luego. Ya te digo. Pero antes de arrancar de lleno, creo que vale la pena hacer una pausa y recordar algo crucial. Estamos ante temas inmensamente sensibles. Claro, religión, política, el papel del Estado. Eso es, la creación del Estado y las libertades individuales. Y nuestra idea hoy, y esto es muy importante para quienes nos escuchan, no es juzgar quién tenía razón, ni tomar partido por ninguna ideología o creencia religiosa, ya sea de un lado o del otro. Se trata pura y duramente de ejercer de guías imparciales a través de los hechos y los análisis que recoge el texto original. Me parece una aclaración fundamental. Porque además, para entender la magnitud de lo que plantea la obra de Lill, hay que cambiar el chip por completo. ¿En qué sentido? Pues en que no estamos hablando de un par de teólogos discutiendo sobre dogmas en una biblioteca polvorienta. Lo que tenemos entre manos es una auténtica crisis de modernización a escala continental. Una crisis de crecimiento, digamos. Efectivamente, es el momento crítico en el que los estados-nación emergentes en Europa deciden, a menudo por la fuerza bruta, fíjate hasta dónde llega su poder, o sea, se están preguntando qué nivel absoluto de control deben tener sobre la vida cotidiana, la educación y las creencias de la gente. Es la forja del Estado moderno. Tal cual. Y el proceso fue de todo menos pacífico. Vale, pues vamos a desglosar esto desde el principio para entender bien el escenario. Nos situamos en pleno siglo XIX y por un lado viene pisando fuertísimo el nacionalliberalismo. Sí, que tenían un proyecto clarísimo en la cabeza. Exacto, buscaban establecer una sociedad secularizada de arriba a abajo. Para esta corriente política, la Iglesia debía quedar recluida casi en exclusiva al cuidado pastoral. Básicamente querían que cualquier institución religiosa estuviera sometida milimétricamente a las leyes del Estado. Claro, pero ahí es donde chocan contra un muro. Chocan de frente, sí, porque tras el huracán que supuso la Revolución Francesa y sus secularizaciones masivas, el catolicismo no había desaparecido ni mucho menos. Al contrario, según nuestras fuentes, estaba experimentando un resurgimiento brutal desde abajo. Y ese es el matiz importante, desde abajo. Exacto, se estaba organizando con una fuerza y una cohesión social que no se veían desde hacía siglos. Y ese choque de trenes no se quedó en un debate de salón, desde luego. Estalló de forma violentísima, sobre todo en lo que el texto denomina los estados-nación tardíos. Italia y Alemania, ¿no? Eso es. Pensemos en el Reino de Italia, unificado hacia 1861, y en el Imperio Alemán, que nace en 1871. Ambos proyectos surgen bajo un impulso nacional liberal fortísimo. Y necesitan desesperadamente consolidar su autoridad sobre poblaciones muy, muy diversas. Claro. Pero ojo con esto, hay un dato histórico que aporta a la obra y que a mí personalmente me rompe todos los esquemas, y es el caso de Suiza. Sí es verdad, la famosa neutralidad suiza. Exacto, solemos asociar a Suiza con la neutralidad, los relojes, la paz absoluta. Pues bueno, en la década de 1840, la tensión entre los cantones de mayoría protestante liberal y los cantones católicos fue tan insostenible que desembocó en una guerra civil abierta. El famoso Sonderbundkrieg. Exacto, ese mismo. O sea, esta guerra cultural se libró a cañonazos limpios en los Alpes muchísimo antes de que se redactaran leyes en los parlamentos de Berlín o de Roma. Es un detalle que lo cambia todo para quien nos escuche. Que se llegara a la vía militar en Suiza por una cuestión de control cultural demuestra el nivel de efervescencia de la época. Totalmente. Ahora bien, si intentamos ponernos en la piel de un estadista liberal europeo de aquel momento, viendo cómo el papado reaccionaba a la modernidad, bueno, también se entiende cierta paranoia. Sí,
porque Roma adoptó una postura tremendamente defensiva. Claro, que vista desde fuera parecía una declaración de guerra al progreso. El Papa Pío IX y la Curia se aferraban con uñas y dientes a los estados pontificios mientras Italia intentaba unificarse. Y luego lanzan 2 bombas de relojería teológicas, según lo veían los liberales. Exactamente. El Sílabus de 1864, que básicamente condenaba casi todos los ideales modernos, y la proclamación del dogma de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I en 1870. Que para un gobierno liberal naciente era una provocación absoluta. Imagínate, tener a una institución supranacional dictando normas inflexibles desde Roma debía parecerles una amenaza existencial a su propia soberanía. Lo fascinante aquí, y esto lo desarrolla muy bien Rudolf Lill, es que estamos ante un choque de valores absolutos. Y eso es lo que hace que el conflicto sea tan irreconciliable. 2 mundos que no se entienden. Exacto, se enfrentaban 2 patos incompatibles. Por un lado, el patos liberal, que pivotaba sobre la idea de la modernización, la emancipación del individuo a través de la razón y, sobre todo, la primacía absoluta del Estado secular como garante del progreso. Y frente a esto, Pues se alzaba el patos católico que, encarnado en Pío IX, ponía todo el peso en la autoridad, la tradición y la conservación innegociable de sus derechos históricos. Era la idea de una sociedad regida por la razón ilustrada, colisionando a toda velocidad contra la defensa de un sistema normativo tradicional. no había punto intermedio posible. Ninguno. Y aquí es donde la narrativa da un giro que resulta, a mi parecer, totalmente paradójico en las fuentes. Cualquiera pensaría que esta batalla de grandes ideas se quedaba en las élites, ¿verdad? Entre filósofos, estadistas, obispos en sus despachos. Sí, es lo que se suele enseñar. Pero la realidad es que, en el fondo, latía una feroz lucha de clases. Esto me voló la cabeza al prepararlo. Es que es un dato clave. Las élites burguesas, que eran el motor del movimiento liberal, se encontraron de bruces con las clases medias bajas y las clases trabajadoras que conformaban el grueso de ese resurgimiento católico. Resulta impensable hoy en día, pero la religión se convirtió en la principal herramienta de expresión política y de resistencia para los estratos más desfavorecidos. Resistiendo frente a una burguesía que quería imponer su visión del mundo a toda costa. Exacto. Y es una lectura fundamental, porque de esa necesidad desesperada de representación de las clases bajas, surge un fenómeno político que iba a cambiar Europa para siempre. Al ver sus tradiciones amenazadas, estas clases populares encontraron un vehículo organizativo formidable. El nacimiento de los partidos de masas. Efectivamente, esto culminó en Alemania con el nacimiento del Partido de Centro, el famoso Zentrumspartei, en el año 1870. Su importancia histórica, según las fuentes, es colosal. El primer partido de masas, interclasista. Exactamente. Era una rareza absoluta para la época, porque lograba sentar en la misma mesa a un noble terrateniente de Silesia y a un minero del carbón de la cuenca del Ruhr, unidos por una identidad común. Era un partido con un potencial democrático inmenso. Y que defendía algo revolucionario para el momento, ¿no? Los derechos preestatales. Sí. O sea, defendían que las comunidades y las personas poseen derechos inherentes y libertades que el Estado no otorga. Y por tanto, si no te los otorga, tampoco te los puede arrebatar. Claro, y al ver nacer a este gigante político defendiendo libertades frente al Estado, entra en escena Otto von Bismarck, El canciller de hierro en persona. que acababa de forjar el imperio alemán a sangre y hierro en 1871. Y de repente se encuentra con este enorme partido de masas en su parlamento. Y Bismarck se enfurece. Lo veía como una amenaza directa a su creación. Totalmente. Para él, el Zentrum era una anomalía terrorífica. No eran los liberales que le ayudaban a centralizar el Estado, ni tampoco los conservadores prusianos con los que compartía clase social. Sentía que este grupo obedecía a un líder extranjero en Roma. Al Papa. Exacto. Así que, en lugar de integrar a esta enorme parte de la población en su nuevo imperio, decide lanzar lo que las fuentes describen literalmente como una guerra preventiva interna para destruirlos. Y la táctica que empleó Bismarck es un manual de polarización política que, desgraciadamente, sigue resonando un montón hoy en día. Ya te digo. Comenzó una campaña sistemática de difamación. Etiquetó a los católicos y a sus representantes en el partido como Reichsfeinde. Enemigos del imperio. Enemigos del imperio, sí.
Es la clásica estrategia de forjar la identidad de una nación de reciente creación a base de excluir a un grupo interno, estigmatizándolos como traidores o como un lastre para el progreso de la nación. Es que es muy fuerte. Y es un dato muy revelador, que esta misma etiqueta de enemigos del imperio la aplicaría Bismarck unos años más tarde con la misma contundencia, contra otro grupo naciente. Contra los socialdemócratas. Efectivamente. O sea, es la maquinaria del Estado moderno utilizada a pleno rendimiento para triturar a la disidencia política. Pero bueno, afortunadamente para la historia, no toda Europa reaccionó con esta misma virulencia ante la crisis de modernización. No, hubo formas muy distintas de gestionarlo. Hubo dos formas radicalmente distintas, diría yo, y el contraste que muestra el texto es brutal. Si conectamos esto con el panorama general, la división geográfica es súper ilustrativa. En los países del sur y centro de Europa, como Italia o la parte austríaca del Imperio de los Habsburgos, el liberalismo adoptó un enfoque muchísimo más pragmático. A pesar de que también querían secularizar. Claro. Afirmaron la soberanía innegociable del Estado en el ámbito civil. Instituyeron el matrimonio civil obligatorio, tomaron el control del sistema educativo. Pero supieron trazar una línea. Exacto. Respetaron la autonomía interna de la Iglesia. No intentaron reescribir la formación de los sacerdotes ni dictar cómo debían organizarse internamente. Hubo, digamos, un reconocimiento tácito de que el pluralismo institucional era necesario. Y aquí es donde se pone realmente interesante la exploración de hoy. Porque si miramos al norte, concretamente a Prusia y al Gran Ducado de Baden, la historia parece sacada de una distopía autoritaria pura y dura. Prusia fue el extremo opuesto. Total. En Prusia dominaba una tradición filosófica muy pesada, muy deudora de Hegel, que concebía al Estado como el fons unicus juris, o sea, la fuente única y absoluta de todo derecho. Es una concepción omnipotente del Estado. Absoluta. Para la élite prusiana, la sola idea de que una institución tuviera autonomía al margen del Estado era una aberración lógica. Así que allí el liberalismo se volvió dogmático y extremista. Vieron en el Kulturkampf la excusa perfecta para someter a la minoría católica a una vigilancia asfixiante. Y esa filosofía hegeliana se materializó en un aparato legislativo implacable. El punto álgido fueron las célebres leyes de mayo de 1873, impulsadas en Prusia bajo la batuta del ministro Adalbert Falk. Madre mía, las leyes de mayo. Tela con eso. El nivel de intromisión estatal era inaudito. Exigían, por ejemplo, que cualquier candidato al sacerdocio tuviera que pasar por una universidad estatal alemana y aprobar un examen de cultura que incluía filosofía, historia y literatura. Todo bajo la atenta mirada de un tribunal gubernamental. Así es. Y además, el Estado se arrogaba el derecho de vetar cualquier nombramiento eclesiástico, desde un simple párroco rural hasta un obispo. Es para no creérselo. El Ministerio del Interior decidiendo si un cura de pueblo sabía suficiente literatura alemana como para dar misa el domingo. Es que suena a broma, pero era la ley. Pero la cosa iba mucho más allá de unos simples exámenes. Se aprobó el Kanzelparagraph, o párrafo del púlpito. Una medida durísima. Era una ley penal que enviaba directamente a la cárcel a cualquier clérigo que debatiera asuntos políticos desde el altar de una forma que el Estado considerara peligrosa para la paz pública. Si hacemos una analogía, para quien nos escucha hoy, era el equivalente a que el gobierno monitorizara y censurara las redes sociales de líderes comunitarios decidiendo qué discurso es aceptable y cuál es delito de sedición. Una censura previa en toda regla. Y a esto hay que sumarle la expulsión fulminante de la Orden de los Jesuitas y la confiscación masiva de propiedades. Fue una demolición. Las consecuencias prácticas de esta legislación fueron devastadoras. Las cifras que arrojan las fuentes hablan por sí solas. Sí, compártelas porque son impactantes. Para 1878, la represión había llevado a la infraestructura de la Iglesia en Prusia al borde del colapso absoluto. Debido a las multas impagables, los encarcelamientos masivos y las destituciones forzosas, 8 obispados y unas 1.200 parroquias quedaron completamente vacantes. 1.200 parroquias sin nadie al frente. Exacto. Y no había intocables. Arzobispos de altísimo perfil en la época, como Ledochkovski o Melchers de Colonia, fueron depuestos sin contemplaciones, arrestados y finalmente obligados a exiliarse. Una barbaridad. El Estado incluso aprobó leyes que cortaban de raíz toda financiación pública, a menos que los sacerdotes juraran sumisión total por escrito a las nuevas normativas de Falk. Y resulta totalmente paradójico, ¿verdad?,
que quienes sondeaban la bandera de la razón y del libre pensamiento terminarán redactando leyes casi autoritarias. Es la gran ironía del siglo XIX. Sionada, el tiro te suele salir por la culata. Totalmente. Lejos de acobardarse o de desintegrarse, la población católica cerró filas de una manera espectacular en torno al partido del Centrum. Empezaron a ganar más y más escaños en cada elección al Parlamento Imperial. La represión estatal se topó de bruces con un muro de resistencia pacífica infranqueable. Y llegó un punto en que el país entero estaba en un callejón sin salida político. Exacto. Y es justo en este momento de bloqueo total cuando se produce un cambio de guardia clave en el Vaticano, que altera por completo el tablero de juego para Bismarck. En 1878 fallece Pío IX y es elegido el Papa León XIII. Y la llegada de León XIII supuso un giro de timón magistral. Sí, cambió la estrategia por completo. Frente a la intransigencia pétrea de su predecesor, el nuevo pontífice entendió rápidamente que no podían sobrevivir en un estado de guerra perpetua contra la modernidad. Optó decididamente por la diplomacia. Y usó una herramienta muy curiosa para ello. Sí, una maniobra intelectual brillante por parte de León XIII. Recurrió a la doctrina social y filosófica de Tomás de Aquino para proporcionar un armazón teológico tradicional a una política muy pragmática de entendimiento con los estados modernos. O sea, justificar la paz sin parecer que se rendían doctrinalmente. Exactamente. Su objetivo prioritario era filmar la paz para aliviar el sufrimiento diario de los fieles y reconstruir la presencia pública institucional. Y claro, al otro lado del tablero estaba Bismarck, que si por algo ha pasado a la historia es por ser el arquitecto supremo de la Realpolitik. Bismarck no tenía amigos, tenía intereses. Ideológicos profundos, sino por puro pragmatismo y cálculo de poder. Se dio cuenta de que la alianza con los liberales y la brutalidad de la guerra cultural estaban consiguiendo exactamente lo que pretendía. El Centrum era cada vez más fuerte y amenazaba con bloquear toda su agenda legislativa en el Parlamento. Así que cortó por lo sano. Con una frialdad pasmosa. Hizo el equivalente político moderno de hacerle un buen ghosting a los liberales. Rompió su alianza histórica con ellos, dio un giro de 180 grados hacia los conservadores y comenzó a negociar directamente con León XIII. Buscaba un modus vivendi, una vía de coexistencia pacífica. Y esa negociación cristalizó finalmente en las llamadas Leyes de Paz de 1886 y 1887. Que fueron un tira y afloja tremendo. Fueron acuerdos donde ambas partes tuvieron que tragarse su orgullo y hacer concesiones dolorosas. El Estado prusiano dio marcha atrás en las medidas más punitivas, o sea, permitió el regreso paulatino de las órdenes religiosas, toleró la reapertura de los seminarios y abolió despropósitos legales como los exámenes de cultura de los que hablábamos. Pero Bismarck no se fue con las manos vacías, ¿no? ¿Qué va? Bismarck se aseguró de blindar las conquistas esenciales de la modernización secular. El monopolio público sobre la educación y la obligatoriedad del matrimonio civil se mantuvieron intactos. Se llegó, digamos, a una especie de empate técnico prolongado. Pero más allá de quién cedió qué en las negociaciones diplomáticas, el análisis que hace Rudolf Lill nos invita a mirar mucho más hondo en esta historia. Nos obliga a levantar la vista de los tratados y observar la cicatriz que este conflicto dejó en la propia concepción del Estado moderno. Sí, porque hay una paradoja latente en toda esta historia que resulta verdaderamente asombrosa. Que de hecho es la tesis central del texto. Eso es, el análisis sugiere que el Kulturkampf, lejos de ser un triunfo luminoso del liberalismo y la razón, desenmascaró los rasgos profundamente pretotalitarios del Estado-nación moderno. Es una palabra fuerte, pretotalitario. Lo es. La enorme ironía histórica es que figuras tachadas de antiliberales o tradicionalistas recalcitrantes en su época, como el carismático líder del Centrum, Ludwig Windthorst, o el obispo von Ketteler, al atrincherarse para defender la paridad institucional y los derechos preestatales de su comunidad frente al acoso del gobierno, acabaron ejerciendo un papel político mucho más garante de los derechos humanos y del pluralismo moderno que los propios liberales. Es una reflexión que da verdaderos escalofríos, si uno lo piensa. Es que te hace replantearte los bandos. Claro. Las figuras que se consideraban a sí mismas la flor y nata de la vanguardia intelectual progresista de Europa, como el renombrado científico Rudolf Virchow, acabaron jaleando la omnipotencia aplastante del aparato estatal. Estaban dispuestos a encarcelar líderes, asfixiar a minorías y pisotear libertades fundamentales. ¿Y todo por qué? Pues todo porque un sector enorme de la población de clase baja no encajaba en su molde milimétrico de cómo debía ser la sociedad ideal y secular.
En su afán desmedido por modernizar a la fuerza, pisaron las líneas rojas más básicas de las libertades civiles. Y ese es el gran aviso para navegantes que nos deja la historia en este punto. El episodio del Kulturkampf demostró empíricamente que cuando un Estado centralizado se percibe a sí mismo como la única fuente legítima de moralidad y derecho, tiende inexorablemente a invadir y absorber todo el tejido de la sociedad civil. No deja espacio para respirar a nadie más. Exacto. Cualquier institución que pretenda mantener un grado de independencia, ya sea religiosa, cultural, sindical o ciudadana, pasa a ser vista no como un componente sano del pluralismo social, sino como una amenaza al monopolio estatal, y por tanto debe ser asimilada o extirpada. Y esto responde a la pregunta clave que seguramente alguien que nos escuche se esté haciendo ahora mismo. O sea, ¿por qué debería importarnos hoy una trifulca del siglo XIX sobre nombramientos parroquiales en Prusia? Buena pregunta. Pues porque subraya una advertencia atemporal. Nos enseña que la maquinaria de la opresión, incluso cuando viene envuelta en discursos deslumbrantes sobre el progreso, la unidad nacional o la razón ilustrada, casi siempre se traduce en la supresión real de las libertades personales. Efectivamente. Las sociedades solo logran mantenerse verdaderamente libres y humanas cuando el poder político reconoce sus propios límites, cuando asume que existen valores, comunidades y derechos civiles que son anteriores al Estado y sobre los cuales el Estado simplemente no tiene jurisdicción para intervenir. Plenamente de acuerdo. La sociedad civil requiere, por definición, de contrapesos institucionales sólidos frente al poder político. Aquella movilización sin precedentes de las bases católicas demostró que cuando diferentes sistemas de valores logran, aunque sea a regañadientes, coexistir y respetarse en el espacio público, la estructura social en su conjunto se vuelve muchísimo más resistente a las tentaciones autoritarias. Entonces, ¿qué significa todo esto a modo de conclusión? El recorrido de hoy, la verdad, me ha parecido fascinante. Ha sido un viaje intenso, sin duda. Empezamos con lo que parecía un árido choque teológico y burocrático y hemos descubierto en las fuentes el nacimiento violento de los partidos políticos de masas interclasistas. Hemos visto cómo las élites burguesas chocaron contra las clases populares en nombre de la modernidad. Y sobre todo, los peligros del Estado omnipotente. Exacto. Hemos explorado los peligrosos límites del poder estatal, comprobando cómo la obsesión gubernamental por imponer una uniformidad cultural absoluta puede empujar a regímenes teóricamente progresistas a cometer actos de auténtica tiranía institucional. Pues fíjate, para finalizar, me gustaría dejar en el aire una última reflexión que emana directamente de esta dinámica que hemos analizado hoy. Adelante, ponla sobre la mesa. Hemos comprobado cómo un Estado moderno, en plena formación, utilizó una guerra cultural deliberada para afianzar su propio control, señalando y estigmatizando a una parte de la población bajo la etiqueta de enemigos del imperio. Los Reichsfeinde. Eso es. Teniendo esto en mente, creo que sería muy interesante que quienes nos escuchan se hicieran la siguiente pregunta al observar nuestro panorama actual. ¿Qué instituciones u organismos de poder podrían estar fomentando hoy en día nuevos conflictos culturales? Conflictos que quizás ya no son de carácter religioso. Exacto. Quizás ahora son conflictos ideológicos, identitarios o incluso tecnológicos, pero con la misma finalidad de siempre. ¿Quién sigue intentando concentrar el poder, dictaminando quién pertenece a la sociedad aceptable y quién sobra? Es un patrón de control social que, bajo ropajes distintos, tiende a repetirse cíclicamente en la historia. Una pregunta tremenda para mirar las noticias de hoy con las gafas de la historia puestas. Y bueno, con esa invitación a la reflexión crítica por parte de nuestra audiencia, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en nuestras fuentes históricas. Nuestro objetivo siempre es proporcionarles las claves y el contexto para que continúen indagando y cuestionando tanto el pasado como el presente por su cuenta. Hasta la próxima exploración. Un placer acompañarles en este análisis. Hasta la próxima.